Por eso, los estimados aprendices, en las 3 de la tarde damos inicio a esta tercera clase en línea del curso Controladores Lógicos Programables. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, instructor del Centro Metalmecánico Distrito Capital. Tengo el honor de poder compartir con ustedes esta tercera sesión, cuyo objetivo es brindar claridad acerca de los lenguajes de programación que se emplean para el PLC, pero vamos a hacer énfasis en el lenguaje de contactos eléctricos con un caso aplicado que es el que nos brinda la actividad de la semana 3. Orden del día es el saludo inicial que acabamos de dar. Vamos a hablar sobre los contenidos temáticos de la unidad 3 con un caso aplicado con las actividades calificables e indicando cuál es el procedimiento de entrega como tal. En esta tercera sesión en línea, la última donde se da la parte temática, porque ya la cuarta se muestran en los resultados de los aprendices. Posiblemente nos combinemos con otro curso que estoy orientando de máquinas eléctricas, porque son indicaciones generales. Ya para la unidad 4, recordemos que tienen un cuestionario a partir de los contenidos temáticos que hay ahí. Y seguimos con conclusiones. Primero partimos, como tal, en la unidad 1 vimos que el controlador lógico programable o PLC es una especie de computador diseñado para trabajar en condiciones especiales. Tiene unas protecciones especiales a las entradas, las salidas, pero su arquitectura es como un sistema de cómputo que consta de un microprocesador que es su cerebro, una tarjeta madre donde se comunica a unos dispositivos como tal de entrada y salida, que depende de la configuración encontramos PLCs compactos, nano o modulares, son los más comunes, y que se pueden hacer muchas operaciones en él. Estos PLCs como tal, así como cualquier sistema de cómputo, sistema electrónico del mundo moderno, tiene una forma de poderse configurar y podernos comunicar con él. Esa forma se llama los lenguajes de programación. El lenguaje de programación es un lenguaje muy próximo, muy similar al lenguaje natural o humano de nosotros y con el cual nos comunicamos con las máquinas. Inicialmente, en los primeros dispositivos de cómputo funcionaban a un lenguaje básico de máquina y encontramos muchas tarjetas electrónicas donde funcionan con la lógica digital. Entonces recordemos la unidad 1 que vimos, las tablas de verdad y compuertas lógicas, que se basan en una configuración de un sistema binario. Solo hay dos valores posibles, 1 o 0, y de acuerdo a esas combinaciones de esas entradas puedo obtener una salida respectiva. Cuando mirábamos esa estructuración, de acuerdo a las representaciones de las tablas de verdad y compuertas lógicas, encontramos que yo tenía una forma de operación. Esa forma de operación es muy parecido a un texto estructurado, como un lenguaje C o un lenguaje VHL, que es un lenguaje de arreglos de compuertas lógicas como tal. Existe también una representación en contactos eléctricos o lenguaje de contactos que es muy similar al lenguaje ladder, que es el nombre pues técnico que más se le conoce, o escalera de contactos eléctricos, y la representación en forma tradicional es como el diagrama de bloques de funciones. Hay otro tercer tipo de representación que es la normalizada, a partir de la cual se puede hacer toda la estructuración y programación en un lenguaje gráfica de función de control de estados de transición. De acuerdo a la norma técnica ISO IEC 61131-3 de 2013, todos los PLCs vienen configurados para que funcionen en condiciones óptimas, se puedan programar en esas 5 formas de programación. Como mínimo en un texto estructurado, en ladder o escalera o diagrama de contactos, en bloque de funciones, y lo encontramos también en gráfica de control de estados de transición. Hay algunos que el texto estructurado lo dividen en un lenguaje muy parecido al BASIC, otro al C, como tal. Por lo tanto, generalmente, como todo sistema, él tiene, cuando vimos en la unidad 2 que tenía una arquitectura física que se componía de una memoria, pues él tiene una memoria interna que va a respaldar esa configuración básica de entradas y salidas, como tal. Pero siempre, como cualquier sistema, tiene un software de sistema, que es donde se alberga el sistema operativo que me permite comunicarme. Por eso un computador, así no tenga disco duro, me puedo comunicar porque tiene en una memoria interna
la configuración básica de entradas y salidas. Lo mismo lo encontramos en los PLCs, en los teléfonos celulares, que es la forma en que pueda interactuar sin que tenga ya el otro sistema operativo extendido, que es donde generalmente funciona. Por ejemplo, si es un computador sería un Windows, ya sea desde la versión desde 95, 98, XP, Millennium, Windows 7, Windows 10, ya Windows 11, sistemas operativos Linux para computadores. Para dispositivos móviles están sistemas operativos como el Android, el iOS, el Symbian, BlackBerry, ¿no es cierto? Esa es la forma básica de configuración, pero todos tienen esa configuración básica como tal. Eso generalmente es el software de sistema. También existe otro software de configuración que es los drivers para que me permiten atarme a ese sistema operativo, y está el software de aplicación que ya es, por ejemplo, el paquete ofimático, yo poder ver los archivos PDF. Eso generalmente es como funciona cualquier software en cualquier sistema. Pero para generar esos tipos de software de sistema, o sea, el de configuración, el de aplicación y el de los drivers, todo se basa en un lenguaje de programación. Para el caso de estos controladores lógicos programables, nos vamos a enfocar en esta tercera unidad en el lenguaje de contactos eléctricos. En esta forma de lenguaje de programación lo vamos a hacer lo más sencilla posible. Lo que vamos a hacer, y lo que uno hace generalmente desde el punto de vista de automatización, es concentrar todo y visualizarlo en una tabla de verdad que me muestra las entradas y las salidas. Y a partir de esas condiciones especiales puedo estructurar la ecuación con la cual, aplicando reglas, teoremas, leyes, propiedades, herramientas computacionales o muchas técnicas, puedo simplificarla, que ese, por ejemplo, era el propósito del foro temático de la unidad 2, adentrarnos a esa forma, como a partir de una tabla de verdad podría implementar una función lógica. Si nos vamos ya al lenguaje de contactos, el lenguaje más conocido, ladero de contactos eléctricos, tiene unas características. Las características que son, encontramos al lado y lado como unas líneas energizadas, son como las dos barras ahí que simulan una línea eléctrica. Tengamos en cuenta que la tecnología de PLCs desplazó a la tecnología de cableado. Antes eran muchos sistemas, grandes tableros, contactos, que fueron desplazados por estos controladores lógicos programables, porque si hay un cambio, simplemente hago cambio de software y no tengo que cambiar grandes tableros como tal. Entonces encontramos unas instrucciones de entrada que se colocan generalmente, si lo vemos en el dibujo, las que están en los cuadraditos de color morado. Ahí las vemos representadas. Y las de salida las vemos como en el color verde o cian, que está al lado derecho. Generalmente es la forma general como se programa. Ese suministro de energía que les decía son la línea L1 y la línea L2, que simulan o 0, 110 voltios o tierra 24 voltios si es DC, corriente continua, o 12, ya depende del manual técnico de usuario que tenga ahí. Pero en sí, para la representación del lenguaje tenemos dos líneas donde van a hacer la conexión, y a partir de las combinaciones que tengamos, ahí entonces nos recordamos esa clase 1 de funciones y compuertas lógicas. Entonces es como yo puedo estructurar la operación como tal. La mayoría de los PLCs permiten más de una salida por renglón. Eso se conoce técnicamente como run. Entonces vemos que si vemos en la línea del run 2, vemos que en la salida tengo una salida paralela conectada al otro. Está el procesador o controlador que controla los peldaños de la escalera. Y generalmente esta programación es una forma de programación secuencial que empieza de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Es la forma generalmente como se constituye. Ya si nos asociamos y nos articulamos, ya recordamos la unidad 2, que era la estructura como tal, física del controlador lógico programable. Vemos que de acuerdo al manual técnico de usuario, vamos a ver qué configuración tienen las entradas. Por ejemplo, en este de la imagen dice que mis entradas son X, mis salidas son Y, otros pueden llamarlas Y entradas, salidas Q, ya generalmente como cada fabricante o proveedor lo tenga. Y generalmente, pues adentro tiene una fuente de alimentación, ya depende del manual técnico del equipo, lo conecto a los 110 voltios, o generalmente viene de la CPU un adaptador directo ahí para las conexiones. Y si llega a conectar un interruptor, vimos que en este caso seleccionamos el X1, conecta un interruptor a la línea 1, y en la salida la va a conectar de Y1.
Si vemos en software, veríamos la imagencita de abajo. Pero si yo quiero verificar que esté activa, generalmente por hardware, cuando yo primo ese botón, voy a ver un indicador que se me enciende. Y si me activa la salida, voy a ver también un indicador LED que me va a indicar que está encendido. Cuando yo lo empiezo y lo configuro en la programación, ya en la parte de programación voy a ver que me cambia de color ese estado que yo doy o depende de la distribución que tenga. Así como una configuración básica, puedo tener también la combinación de esas formas de representar. Aquí en esta, por ejemplo, vemos algo particular. Me está preguntando Y1 y uno dirá, venga, pero Y1 no es salida, no lo tiene como salida. Sí, pero hay formas donde puedo preguntar en qué estado está. Y entonces me lo deja ver como una opción de entrada simplemente para visualizarlo. Pero si cojo la función de salida en el software, no me va a dejar colocarlo, solo me deja ubicarlo ahí, sí, como vamos a ver ahorita, pues en la simulación. Hoy vamos a tratar de hacer la simulación del caso aplicado utilizando macro PLC, que lo podamos hacer en línea, instalado en el celular, no necesitan instalarlo en sus computadores. Y entonces, de acuerdo a las combinaciones, puedo mirar qué forma puedo tenerlo de articularlo. Por eso era muy importante esos conceptos de tablas de verdad, funciones lógicas. Ya en el foro temático 2, entender cómo a partir de esas tablas de verdad y combinaciones de funciones lógicas puedo tener una función como tal, puedo simplificarla, reducirla, y la arquitectura del PLC simplemente para tener que, de acuerdo a esas partes, puedo tener una forma de conexión que todo depende del manual técnico y manual de usuario y el proveedor del PLC. Recordemos que entonces dentro del curso que teníamos unas actividades opcionales y unas actividades calificables. Para este caso de esta unidad 3 que tenemos el taller que va a ser, corresponde, recordemos que el resultado de aprendizaje de la unidad 3 y 4 son el mismo, entonces el 50% es el taller, el 50% es la evaluación. Yo como dejo como incentivo es si apruebas una de las dos, o el taller o la evaluación, cuando vaya a finalizar la semana 4, le cambio manualmente la nota, que generalmente a veces lo hago durante esa semana donde hago el cierre. Pero ¿qué actividades tenemos calificables? Tenemos entonces un caso que nos está presentando que tenemos una planta de tratamiento de agua residual. Dentro de sus procesos se encuentra un sistema de llenado que requiere de una manera afanosa o rápida un control de nivel para evitar desperdicios y pérdidas de material. Entonces necesitamos construir un control de nivel programando en un PLC. Entonces lo vamos a hacer en un lenguaje de contactos. Es importante tener en cuenta que para esto las actividades anteriores nos sirven de conceptualización para eso. Pero generalmente, ¿qué tenemos que hacer? Cuando tengo un problema es una necesidad insatisfecha, eso es lo que constituye un problema. Tengo que entender ese problema. Si no lo tengo entendido, no, ¿cómo lo va a realizar? Lo segundo es a partir de lo que me piden, tengo que identificar qué entradas tengo, qué entradas necesito, que serían los sensores para interactuar, qué salidas tengo, que serían los actuadores, con que voy a interactuar con ese planta, ese sistema real. Voy a tener unas operaciones especiales y unas condiciones del proceso para hacer el diseño. Y vamos a partir de la premisa que todo lo vamos a trabajar con un sistema digital, unos o ceros, ya que es nuestra primera parte de trabajo. Y después de entender, generalmente trato de trazar eso en una tabla de verdad para poder determinar la ecuación. Una vez yo tengo la ecuación, puedo hacer su simplificación, o sea, reducirla a la mínima expresión por costos, eficiencia de recursos, optimizar, mejor seguimiento. Y existen varias formas de simplificar. Si yo me doy los conceptos y tablas de verdad, tengo que tener en cuenta los teoremas, leyes y propiedades, las representaciones de las compuertas y las formas de aplicar eso. Entonces hago una simplificación algebraica, teniendo en cuenta esos conceptos de la álgebra de Boole, donde las variables son cualquier letra que puede tomar un valor, pero en este caso sea binario, 1 o 0. El álgebra tradicional eran valores decimales, aquí solo unos y ceros. Y a partir de eso puedo simplificar, obtener una ecuación. Otra forma de representarlo es una simplificación gráfica a través de un concepto que se llama mapas de Carnot, que es una forma gráfica de poder reducir y simplificar en potencias de 2. Si yo lo fuera a hacer desde el punto de vista electrónico como tal, con hacer mi tarjeta electrónica, puedo utilizar circuitos de mediana escala de integración. Esos son los que utilizan entre 10 y 999 compuertas. Esos son los multiplexores decodificadores.
O puedo utilizar herramientas computacionales por software para hacer esas simplificaciones. Esa es la que vamos a utilizar el día de hoy. Ya cuando me estoy formando en un curso amplio, ya me estoy formando como tecnólogo, como ingeniero en el área de electrónica, de automatización, como tal, mecatrónica, como a veces electromecánica. Entonces uno aplica sus conceptos para poderlo tener. Si en la parte de software, esos conceptos matemáticos, simplemente que los traduzco, no los hago en un diseño electrónico, sino en la forma de programar como tal. Y ya después de tener eso, hago la validación a través de un simulador que me permita verificar la condición y ya un tanquecito, era la planta de agua residual y nos daban unas condiciones, se desea controlar. Entonces, para manejar el depósito de agua, dice, se dispone de un selector de mando. El selector de mando es un botoncito que puede tener dos opciones, prendido o apagado. Cuando la gente no lo lee bien, tomará esto como dos, pero si lo vemos digitalmente, lo vamos a llamar una entrada A, que va a ser el selector manual, que puede tener dos valores, 0 para apagado, off, 1 para encendido, 1. Entonces va a ser una primera entrada y lo va a representar con la variable A de selector de mando. Y dice, si el selector de mando está encendido, lo que quiere decir es que el nivel se mantenga entre dos niveles de dos sensores, me está hablando de dos sensores. Y aquí me dice, cuando el agua llegue a un nivel bajo, y 0,2, y aquí me muestra I0,2, va a dar otra variable B, lo va a llamar sensor de nivel bajo, que puede tener un valor de 0 si está inactivo o apagado, y 1 si está activo. Y el otro sensor de nivel alto, I0,3, lo va a llamar con la letra C, nivel alto, también 0 para apagado, 1 para encendido. ¿Qué hice? Ya identifiqué mis tres entradas. Tengo tres entradas que me lo dice la formulación. Y tengo unas salidas. Las salidas que tengo, una motobomba que va a ser representada por Q00, bomba, y un bombillo que va a ser un indicador luminoso que lo va a llamar Q1. Entonces, ya identifiqué entradas y salidas, tengo que leer lo que me dice. Entonces, de acuerdo a lo que me dice el planteamiento, dice, el depósito tiene un selector de mando, se puede seleccionar modo encendido o apagado como tal, entonces ya lo llamamos variable. Cuando llegue el agua a un nivel, cuando seleccione el modo encendido, lo que se desea es que el nivel se mantenga entre los aguas. ¿Qué quiere decir? Cuando esté encendido, pues me va a activar esta motobomba para que me llene el agua para que el nivel esté entre estos dos sensores. Cuando el agua llegue al nivel bajo, o sea, I02, si está cayendo el agua acá, ¿qué quiere decir? Se quiere que se active la motobomba. ¿Por qué? Porque se me va a acabar el agua, que se mantenga el nivel ahí. Cuando el nivel llegue al sensor de arriba y 0,3, sé que lo llamé, quiere decir que la bomba se para, es decir, debo apagar esta motobomba para que no me entre más agua, ¿no es cierto? Y me va a prender un bombillo, otro indicador que va a ser Q01, que me va a indicar, ojo, si se encendió, ya está en el límite máximo, y se va a apagar la motobomba para que deje de funcionar. Así el nivel se encuentre, el nivel de abajo se encuentre activado. Muchas veces el nivel de abajo, ¿qué puede ser? A veces por lógica, y uno dirá, un sensor debe estar, solo se puede activar una vez, no es lógico que se prenda el de arriba al de abajo, pero puede pasar una falla o algo puede ocurrir, entonces por aquí te está haciendo, si el nivel se encuentra abajo, va a estar activado. Y entonces, ¿qué vengo? Después de presentarlo, entonces, ¿qué utilizo? Una función, una actividad en línea, 8 por 32, que puedo utilizarla para hacer esa simplificación. Entonces, pero también lo puedo hacer manualmente, ya si tengo los elementos. Entonces, ¿qué hago? Pase a una tabla de verdad esas condiciones que me dieron. Les dice A de color verde, selector de mando, B color rojo, sensor nivel bajo, C color, va a ser el sensor nivel alto. Las coloco así, A, B, C. Puede haberlas puesto al revés, que donde está la C, la A, la B la dejo ahí y la A no importa el orden. Yo la coloqué así a mi manera. Y tengo dos salidas, la de Q0, que es la motobomba en amarillo, la Q1, que es el bombillo. De acuerdo a esas condiciones, ¿qué me dicen? Entonces me ubico, sensor nivel alto, a nivel de mando, puede tener dos valores, o 0 o 1. Esta tabla, ¿verdad? ¿Cómo se construye? A partir de la lógica binaria, tenemos que la mínima expresión es un bit.
Y un bit puede tener dos valores, 0 o 1. Y el primero es el dígito menos significativo, 2 a la 0 es 1, entonces un 0 y un 1. El segundo bit más significativo, 2 a la 1 es 2, 2 ceros, 2 1. El tercer bit, 2 a la 2 es 4, 4 ceros, 4 unos. Tenemos tres combinaciones, 2 a la 3 es 8, entonces por eso vendríamos como si fuéramos el número representado en binario, desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los bits que van ahí. Si tuviera otra cuarta entrada, ¿qué saldría? La siguiente serían 8 ceros, 8 unos, se repite esto mismo y sería como los números del 0 al 15 en binario de a 4 bits. Entonces ya empiezo a mirar, cuando el sensor esté activo, ¿qué debo tener en cuenta? Me prendí la motobomba, ¿no es cierto? Pero encuentro una condición, entonces me prendería aquí donde está el 1 o también lo podría tener aquí donde está el 0. Pero estaba la segunda condición, si el sensor es activo, alto, está activo, entonces me apaga la motobomba, entonces por eso aquí está en 0 en este caso. Entonces vemos en este caso la única condición que se me cumple, que el sensor esté activo, el nivel bajo, y la motobomba es esta que está remarcada en amarillo, que es 1. Si ustedes vieron el video dentro de las recomendaciones que les dije de mi EduBlog, la sesión 1, o si estudiaron, si hicieron juicioso el foro temático 2 de cómo se implementan funciones a partir de la tabla de verdad, habrán observado que existen varias formas. Una forma se llama min términos, luego cuando la salida es 1. Y eso se llama forma canónica de min términos, de suma de productos. Entonces, ¿qué encuentro? Como esta es la condición que tengo, en este caso la A vale 1. Y como A vale 1, coloco que vale A aquí en amarillo, como tal. El B me vale 1, entonces coloco B solito en amarillo. Pero el C en este momento vale 0. Como vale 0, lo coloco negado. Y se me debe cumplir las tres simultáneamente, eso es decir, una operación AND. Para que me dé la salida QU0 como tal, que la tengo ahí. Ya tengo mi primera ecuación que me representa entradas y salidas. Y en el segundo caso, ¿qué tengo? Dice, no me importa que cuando esté el sensor activo, y no me interesa cómo esté el nivel de mando, siempre me va a estar prendido. Es decir, cuando se esté en 1, va a estar en 1. Si está en 0, está en 0. Si vemos, aquí podría representar las cuatro ecuaciones, sería A negado, B negado, C, sumado por A, B negado, C, sumado por A, B negado, C, sumado por A, B, C. Si vemos, aquí tendría las ecuaciones, aplicaría esas reglas del álgebra de Boole, simplificaría y podría tener la función de acá. O si somos observadores, vamos a observar que esta Q no es exactamente la misma C, entonces la simplificación me da C. Si yo fuera a representarlo, entonces ya a partir de la representación, la letra A la demos A, normalmente abierta, multiplicada por B, normalmente abierta, por C negada, normalmente abierta, y la salida Q0, y la C, normalmente abierta, con Q1, y ya tengo mi ecuación simplificada. Esta sería mi forma. Pero ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo tener? Entonces recordemos, ¿yo qué hice? Si nos devolvemos es, primero entiendo el problema. A partir del problema, identifico cuáles son las variables que voy a utilizar, la remarco, hago ese planteamiento y después de ese planteamiento saco mi tabla de verdad. Aquí hay una forma que es con pool de Busto, que lo pueden encontrar en mi blog PLC. Es una forma donde lo subo, cargo el sistema, lo instalo en el computador, hago la simplificación. Aquí les muestro la foto, el blog Circuitos AC. Entonces, en la parte de electrónica digital, van a encontrar, después de los videos de las compuertas, álgebra de Boole lo descarga, está en mi drive, y cuando lo descargue en un archivo comprimido, abro el que dice Boolexe, en mí me abre ventana combinacional, le doy un nombre, le coloco la tabla de verdad como tal los valores, simplemente dándole clic, escojo tabla de verdad manual, después quiero simplificar la ecuación, y ya obtengo la expresión simplificada, me da la ecuación del 1, la ecuación del 2, y en esas formas. Esa es una forma con ese software. La otra es con este, 32 por 8, variable 3. Va a copiar esta selección, copiar, se los va a colocar aquí en el chat de aquí de la sesión de nosotros. Voy a compartir el resto de pantalla, la vamos a hacer en tiempo real, como sería esa simplificación para que ustedes lo vean, utilizando herramientas computacionales. Voy a dejar de compartir toda mi la ventana nomás, y voy a compartir toda la pantalla como tal.
Si alguien tiene una pregunta hasta ahora, bien pueda pues, escribir en el chat o levanta la mano. Listo, seguimos, tan. Entonces ya aquí, ya empezar a compartir. Voy a copiar ese enlacecito que les coloqué. Vamos a ver si ya está empezando a compartir, está haciendo monitoreo desde mi dispositivo móvil para ver que en tiempo real se observe bien. Entonces va a hacer esta de acá, que dice la presentación, entonces simplemente va a pasar de esta primera que tenía, esta tablita de verdad, esta que está acá, va a correr acá, esta tablita de verdad, va a reducir acá, va a pasar acá, esta tablita de verdad. Ahora voy a reducir aquí esta otra parte de la ventana, que este me puede decir simplificar en línea hasta 6 variables. Aquí selecciono 3 y voy a hacer la primerita, esta primerita, mi tablita de verdad. Si vemos, aquí tengo las entradas y aquí en las salidas coloco donde quiero 1. Si vemos en este caso 1, 1, 1, selecciono este 1, 1, 0 y aquí SOP, si quiero simplificar por 2 unos, en términos, post por 2 ceros, estoy utilizando un método que es Quinn-McLeod. Y si quiero ver la representación dibujando el circuito o simplemente dibujada en ASCII, aquí simplemente le hacer Submit, Submit, resuélvemelo. Y entonces aquí observo que me dio mi respuesta A, B, C negada, que es igual a Q0. Esa fue la que hallamos y esa es la que encontramos ahí. Solución. ¿Qué hago? Tomo captura de pantalla, puedo tomar captura de pantalla. De este ya tengo la primera evidencia de mi primera parte del taller. ¿Qué hice? Tengo mi tabla de verdad con la simplificación de esa parte. Me devuelvo, le puedo decir otra vez 3 variables y voy a hacer la segunda. La segunda, entonces cojo y me dice que es donde vale 1, entonces es esta, o sea, en el 1, en el 3, en el 5 y en el 7, es decir, cuando se vale 1, en esta, en esta, en esta, en esta, por 2 unos, y submit la solución, y si vemos me representa la misma variable que sería mi letra C, que fue la que me dio ahí. Ah, ya tengo mi evidencia de simplificación. Como tal, entonces la primera parte de mi informe, que tengo mi caso planteado, en mi caso planteado, que era mi problemita, lo que hice, lo entendí, generé mi tabla de verdad, definiendo cuáles son mis entradas, A, B, C, cuáles son mis salidas, Q0, Q1, escribí mi tabla de verdad y ya tengo mis formas de representación de mis ecuaciones, cómo las simplifiqué. Ahora va a ser la simulación. Entonces miremos aquí, cogí la tabla de verdad, este es un caso, listo, cogí la tabla de verdad. Este, por ejemplo, caso que está acá, es un caso hipotético, pues que los que no estén atentos a la sesión en línea de la explicación, pues tomarán como está la solución. Este es el caso de la solución sin tener en cuenta la observación que decía, que al final que solo en la segunda debe estar activa solo cuando el sensor, así el sensor B esté activo, debe estar apagada la motobomba. Entonces, por eso fue la opción aquí, que era este 1 y no la anterior. Aquí, entonces, se simplificó y se sabe hacer la simulación. Nosotros en este caso, entonces, si nos devolvemos a esta primera parte, que tenemos las dos ecuaciones y cómo a partir de esas dos ecuaciones va a subir, vamos a hacer la simulación, la representación, en este caso que tenemos acá. Esto es lo que vamos a simular utilizando el otro simulador que se llama MacroPLC. Simplemente escribo MacroPLC.
Es un simulador en línea, muy sencillito, donde puedo hacer esta simulación en tiempo real. ¿Y qué hago? Captura de pantalla. Cojo todo un documento de Word, hago captura de pantalla. Tabla de verdad, entradas, salidas, condiciones especiales. Le digo macro PLC. Ahí esperamos que me está cargando. Recuerden, si alguien tiene una pregunta, por favor puede levantar la mano. Listo. Aquí tenemos, entonces tenemos la condición, este es macro PLC, el simulador en línea, se les va a copiar aquí en el chat de la sesión, donde yo puedo hacer la simulación en línea. ¿Por qué he optado por utilizarlo? Hay algunos que están trabajando desde su empresa y no pueden instalar software o tienen configuraciones especiales o lo pueden hacer desde el celular. Todo lo pueden hacer desde su celular. Entonces, si vemos, yo puedo definir que en este caso la A lo va a colocar con una entrada que va a ser entrada 0 y este tiene una variable i 0.0. Ah, listo. Voy a colocar la B. Está enseguidita. La B, contacto normalmente abierto, la I de entrada. ¿Quién me dice las entradas? El manual técnico de usuario, aquí el simulador, de acuerdo a lo que tenga, I01, aceptar. Y el tercero se llama C. C, pero me dice que ese contacto está normalmente cerradito. Entonces me ubico a que le digo NC, que es normalmente cerradito, y va a ser la I 0.2. Aceptar. Tengo entrada 1, entrada 2. Y mi salida, en este caso, le voy a decir que va a ser salida normalita. A veces le puedo dar set, pero si digo set, para pagarlo debo darle un reset. Voy a utilizar esta salida normalita en Q0.0. Aquí que voy a observar que en esta primerita, si veo, se activa este primerito. Recuerden lo que les dije ahorita cuando estaba explicando, se pone aquí azulito, este otro azulito, y si vemos, me prende aquí el bombillo. Y si prendo el tercero, ya me va a apagar porque no me cumple la condición de la AN. Si este está apagado, y si este está apagado, nunca me va a prender. Listo. Listo, aquí lo he prendido. Está verificado. Cero, apagado. 011, apagado. Ahora, 100, apagado. 101, apagado. 110, prendió. Y 111, apagó. Probé todas las condiciones de la tabla de verdad. Ahora voy a hacer la segunda. La segunda es C. Q1C. Entonces C, que es esta I02, pero sin negar. Pero mi salida va a ser Q1. En este caso, coloco salida y Q01, el segundo bombillito. Entonces ya tengo la captura de pantalla de mi programa completamente total para hacer la simulación. Entonces ya tengo mi informe. Tengo aquí mi tabla de verdad, mi distinción de entradas, salidas y aquí, entonces, captura de pantalla 1. Entonces, del programita normalita. Y si vengo a mi tabla de verdad a probar este Q2, este Q01, este segundo, me va a prender cada vez que se me encienda C. Si vemos, me encendido, apagado. Y vuelvo a probar toda la tabla de verdad. Todos en 0, todos dos apagados. Q0 y Q1. 001 solo me prende Q1. Q1 es este, Q01. 010. Aquí, apagados los dos. 011, me prende solo Q01. Ahora, 100. Todos apagados. 101, solo me prende Q1. 110, me prende Q0, Q1 apagado, y todos en 1, solo me prende Q1. Listo, si vemos, tomé las 7 capturas de pantalla de representación y hago 3 conclusiones, o una conclusión o 2 conclusiones que aprendí. Ese es mi informe, esa es la evidencia del taller 3. Entonces, de acuerdo a esto, aquí acabamos de presentar la solución de forma rápida y sencilla, utilizando métodos computacionales como tal, de la actividad 3 de este problemita de control de nivel. Listo. Quiero saber si hay alguna pregunta a los que están presentes o si no hay la conclusión, damos por terminada la sesión.
Sí, Oscar. Muy buenas tardes, profe. Una pregunta de pronto ahí con el programa Celio Soft. Ese programa, ese simulador no se puede descargar para celular. No, ya te Siempre tocaría entonces. instalarlo en el computador. Sí, porque es que en el computador yo tengo Windows, pero me parece que es una versión muy viejita de Windows y no me da para instalarlo. Y La última entonces he versión de trabajado. Celio, puedes instalar la versión anterior de PLC. Ah, ya. Voy a, Que los entonces, primeras sección en línea. ya, ya. Me Grande. desbloqueé el ahí está la pestaña, está en te manda mi desbloqueo electrónico, es programable y te manda, o si quieres algo de fabricante, o te manda mi drive donde está una versión, o utilizas el Ah, sistema macro PLC en línea. sí, yo utilicé el macro PLC, pero pues me hubiera gustado, bueno, voy a intentarlo con Celio Soft. Bueno, profe, gracias. Listo, ¿alguien tiene otra pregunta? Aquí software, Celio Soft PLC que expliqué en la sesión anterior. Aquí hay un botón al ladito, software. Y espero que me cargue y te manda mi drive. Cuando abre la ventanita, te muestra pues las opciones donde lo puedes descargar. ¿Listo? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Si fuera a utilizar Don Celio Soft, hacer la simulación, que una vez de tenerlo instalado, aquí va a abrir Celio Soft. Veámoslo, ¿dónde lo tengo? Schneider. Aquí en una carpeta de Schneider Ingeniería. Schneider, Celio Soft. Esta es la versión. Mientras me abre, se demora para abrir un poquito. Esta es la... Descarga el archivo, versión 4.5 o 4.4, y tú le haces clic ahí, y ahí te va a abrir en mi drive para que lo descargues, la versión anterior. En el drive, y lo puedes descargar, o la otra la página del fabricante directamente, la versión que haya. No, esperemos a ver. Esta descarga el software haciendo clic, esta ventana pues va a cambiar, porque pues ya en este momento es otra, y listo. Vamos a ver si ya me va a ver el Celio Soft, se demora un poquito para cargar. Listo, mientras tanto, vamos, entonces como conclusión, hemos agotado el orden del día, donde se explicó la programación en lenguaje de contacto, los lenguajes de programación del PLC, haciendo énfasis en este lenguaje de contacto Ladder. Y se explicó detalladamente el proceso de obtención de la tabla de verdad, la definición de las variables entrada, salida, condiciones especiales, de ese caso aplicado. Y por último, cómo se podría simular en macro PLC. Ahorita vamos a estar en Celio Soft. Entonces miremos aquí, dice, le digo crear un nuevo programa y de acuerdo a esto me exige, selecciono qué tipo de PLC. Aquí tengo varios. ¿Qué es importante destacar aquí? Él me dice las características de alimentación de acuerdo a la existencia física real. Mira que aquí me dice de 24 voltios, otro de 100 a 240 C. Cada uno me dice características de tensión, de voltaje. Lo primero, me dice cuántas entradas digitales tiene, cuántas entradas y salidas análogas digitales, si las salidas son por relé o digitales estáticas. Estáticas son las transistorizadas, no son protegidas por relé. Si tiene pantalla teclado que pueda programar ahí directamente, si tiene reloj para hacer contador, idioma LD es ladder, si dice BDF ladder es que lo puedo programar en cualquiera de los dos, va a seleccionar el más básico, aquí no importa, le digo siguiente, y me va a abrir la opción para el lenguaje ladder.
Si alguien quiere profundizar o mirar, pueden ver grabaciones de sesiones de cursos anteriores de PLC. Entonces aquí encuentro, de acuerdo a este, entonces tenemos las entradas, entonces yo puedo definir, recordemos que aquí después coloco la 1, que fue la entrada A, que va a ser mando, la entrada B, que va a ser nivel bajo, la entrada C, nivel alto. Es muy importante cuando programamos de acuerdo al software poder colocar la información. Las salidas, las M son memorias, son bobinas, es como registros temporales. Q, y la voy a colocar Q, que este va a ser moto bomba, y que la habíamos llamado inicialmente Q0, y la otra va a ser Q1, que va a ser bombillo. Aquí definir los nombres de las variables. Voy a armar. Ubico mi entrada. Esto es lo que le digo a las entradas. Mira que las entradas son amarillitos. Si la voy a colocar aquí no me deja. Amarillitos, que en el caso del ejemplo eran los cuadritos verdes. Tengo A, B y tengo el C. Los ubiqué. Tengo mi salida Q, motobomba. Si coloco estas amarillas no me deja porque eso es para preguntar si está activa o no, se la quisiera preguntar acá. Como cuando di la explicación. Voy a colocar la salida. La salida acá. Coloco la línea. Me ubico en esta, le digo botón derecho, le digo normalmente cerrado. Ahí está visualizado en ladder. Si quiero visualización en símbolo eléctrico, me lo muestra en símbolo eléctrico. Ladder, ladder. Si le hago clic en el sobrecito, me está diciendo los nombres de las variables que tengo. Y me falta la otra, la C, normalmente abierta, me va a activar el bombillito. Hago clic para cerrar la línea. Listo, aquí tengo mi entrada, ya le digo S para simular. Ya entra el simulador, me sale aquí las pestañas si yo quiero visualizarlo acá con los bombillitos, con los indicadores. Le puedo dar clic a las entradas, le digo run para que me corra. Aquí ya después en este, iniciar, correr, archivos, se puede enviar, se descarga el PLC, ya depende si lo tengo conectado o no. Entonces, todas en 0, 001. Vea, me encendió Q2, el bombillito. 010, 011. Me encendió el otro bombillito Q2. O lo puedo hacer aquí. 1, activa. 00, 101, 110. Me encendió Q1, 111. Captura de pantalla y listo. Aquí lo vimos utilizando Celio Soft. Listo, repito, ¿hay alguna pregunta? Si no, entonces les agradezco su participación. Damos por terminada esta sesión en línea. Muchas gracias, la grabación va a quedar disponible. Que tengan un excelente día. Les voy a parar la grabación.